Bienvenidos hermanos de Radio María, aquí en su programa Voces Católicas al Aire, que se transmite todos los domingos a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Su amigo servidor, como siempre, dándoles esa bienvenida y agradeciéndoles por permitirnos entrar en sus hogares, en sus corazones. Radio María es una voz católica en su casa. Como siempre, tenemos en esta oportunidad a otro invitado muy especial. El Señor siempre es tan bondadoso, y siempre nos provee las personas que necesitamos escuchar, necesitamos seguir su ejemplo, necesitamos ser inspirados, y qué mejor si es un sacerdote, ¿no es verdad? Así es que, bueno, seguramente a los que están viendo en YouTube ya lo están viendo al padre. Él es el padre Pablo Quintero, o Pablo Andrés Quintero, es su nombre completo, y él es colombiano, y bueno, ya lo están viendo y le vamos a dar la oportunidad que nos diga hola. ¿Cómo está, padre? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo están? Muy bien. Un saludo a toda la audiencia y muy contento de estar aquí en Radio María, estar contigo, Luis. Muchas gracias por la invitación y nada, compartir aquí un momento con todos ustedes y espero enriquecimiento mutuo porque yo también me enriquezco con todas estas reflexiones y preguntas y todo lo que se hace en el programa. Gracias, padre. Bueno, empecemos entonces ya en materia, pero antes que nada vamos a pues conocerlo un poquito más a fondo, porque tengo entendido que esta es la primera vez que está con nosotros en Radio María a nivel básicamente mundial. Eh, Seguramente los de Radio María Colombia se van a dar cuenta de que, bueno, se han perdido esta maravillosa oportunidad, pero no se preocupen. Van a ser los primeros en el país, en su país, o sea que de eso sin duda. Padre Pablo Quintero, quisiéramos conocerlo un poco más a fondo, quisiera que nos diga quién es, un poco de su niñez, de su juventud, me imagino de padres católicos, todo el tiempo, toda la vida, y también un poquito de su ciudad. Me parece que usted nació en Medellín, ¿correcto? Así es, sí, gracias a Dios tengo unos papás, pues sí, católicos, de municipios cercanos a Medellín. Emigraron pues a Medellín por cuestiones de trabajo. Mi mamá es profesora y bueno, se la llevó pues a estudiar en Medellín. Es de la ciudad o el pueblo donde estuvo mucho tiempo Santa Laura Montoya, se llama Amalfi. Ella, Santa Laura, nació en Jericó, pero por la violencia tuvo que irse a Amalfi y allí pues estuvo mucho tiempo, ahí se formó como profesora y pues casualmente y providencialmente digo yo, pues mi mamá también nació allí, es profesora y tiene como ese ímpetu también muy, muy de mujer echada para adelante. Mi papá es de otro municipio, se llama Salgar, que es más cafetero, y bueno, pues Dios los unió justamente en Salgar, donde mi mamá hizo sus prácticas como profesora, y ya pues fueron a Medellín. Allí nacimos mi hermano mayor, Juan Carlos, nací yo, y mi hermana menor, Margarita María. Entonces tengo esos dos hermanos. Y bueno, mi infancia transcurrió en un barrio normal de Medellín, clase media. Estudié en el colegio Calasanz, me formé con los padres escolapios. Allí estuve pues durante todo mi recorrido como estudiante en bachillerato, primaria y después bachillerato. Y hace 30 años me gradué, estoy ajustando 30 años de graduado del colegio. Y luego, pues, bueno, toda esa infancia estuvo marcada por el deporte. Desde pequeños mis papás quisieron que practicáramos algo, ¿no? Algún deporte, estuviéramos en alguna actividad extracurricular y sobre todo el deporte, pues que nos marcó durante toda la infancia y adolescencia, nos marcó, digo, porque también mis hermanos están ahí implicados, fue la natación. Entonces eso marcó toda mi infancia eso, y adolescencia, hasta el final del colegio, donde pues ya me empecé a aficionar o quería como cambiar un poco de deporte y ya pues me cambié a uno que es el triatlón. Yo no era un solo deporte, sino que ya eran tres deportes. Y Entonces, qué bueno, padre, es casualmente ese es el motivo por el cual nos atrae, ¿no? En esta entrevista, y yo sé que los radioescuchas y los que nos están viendo ya están preguntándose, pero padre, ¿y cómo llegó
y ya ordenarse sacerdote, teniendo esas cualidades, esas virtudes. Así que todo eso, hermanos y hermanas, no se pierdan, quédense donde están. Sigamos escuchando entonces al padre Pablo Quintero, que nos está haciendo conocer cómo fue su historia, su niñez, en su juventud. Ya sabemos que ya sus padres le inculcaron a sus hijos en el deporte desde temprana edad. Padre, ¿desde los cuántos años empezó con la práctica de la natación? Pues fue más o menos desde los 7 años, pero ya competitivo desde los 9 años. O sea, ya entré en un equipo que se llama Calamares. Antes lo patrocinaba una empresa aquí que se llama Pilsen, una empresa cervecera de Medellín. Y, y bueno, fueron años de muchas competencias cada fin de semana y todo eso pues intentaba hacerlo compatible también con no dejar de lado lógicamente, ¿no?, mi práctica religiosa. Rezamos el rosario en familia casi todos los días. Los domingos pues no faltábamos a misa, obviamente, y lo hacíamos con gusto, ¿no? También no era como una obligación. Mis papás como que, y sobre todo mi mamá, pues nos inculcó eso de manera muy natural, ¿no? Sin obligarnos, fue todo así como, bueno, esa ir a familia, descanso, y vamos a la misa. Así como en la época de la juventud, pues ya no íbamos con ellos, sino que íbamos, mi hermano mayor y yo íbamos juntos a la misa. A veces nos llevábamos a mi hermanita, que era más pequeña, pero siempre pues con el deseo de estar con el Señor. Y en esa práctica deportiva, pues en esos campeonatos también, al final del campeonato o incluso en las ciudades a las que viajábamos, buscábamos la manera de asistir a la misa el domingo. O sea, no era pues como dejar de lado al Señor en esos momentos. Entonces, sí, eso fue más o menos hasta la natación, hasta los 15 años, 16. Empecé la carrera universitaria en Medellín, en la Universidad de Antioquia. Yo soy ingeniero de sistemas, aunque no finalicé en la Universidad de Antioquia, sino en Bogotá, en la Universidad Nacional. Son universidades públicas. Pues mis papás no tenían recursos para pagarnos una universidad privada y nada, pues era presentarse a la universidad, pocos cupos, pasar y estudiar allí. Y ahí empecé con el triatlón a los 16 años, 16 a 19. Me fue muy bien, mejor que la natación. La natación era, digamos así, era medio, ¿no? No destacaba. Pero el triatlón, como me gustaba mucho correr y me gustaba mucho también el ciclismo, entonces la combinación resultó exitosa, digamos así. Entonces La empecé, combinación, el triatlón es la combinación de tres disciplinas, que es la efectivamente. natación, el correr y también el ciclismo. Sí, el orden siempre, casi siempre, es nadar, luego ciclismo y luego atletismo. Ese es el orden del triatlón. Ah, bueno saber eso. Y entonces sí, pues me empecé a ganar campeonatos, a destacarme a nivel nacional, incluso pues clasificando algún mundial como juvenil, entonces es una época juvenil. Pero ocurrió algo muy importante en mi vida, ¿no? Y hace poquito lo recordaba porque pues fue en un municipio de Boyacá, más o menos cerca de Bogotá, que se llama Paipa. Ujú. Es un sitio muy bonito, turístico. Allí hay una laguna que se llama la Laguna de Sochagota y allí pues era un escenario para el triatlón muy adecuado. En el año 96 ya me había ido a Bogotá con motivo del descubrimiento de una vocación, la vocación específica que Dios me concedió como laico era pues a formar parte de una institución que es el Opus Dei. Como laico, iba a seguir mi carrera universitaria y había optado por el celibato. Entonces, bueno, quería también pues entregarle mi vida a Dios, pero continuar con mi carrera universitaria, mi deporte. Y en una competencia en Paipa, cerca de Bogotá, ya viviendo allí, pues tuve ¿qué digo decir? Una frustración porque me habían prometido un patrocinio de Coldeportes en esa época, que era como la institución que patrocinaba varios deportistas, pues como a la élite del deporte colombiano. Y pues tuve un percance con la bicicleta, en el tramo de la bicicleta me tuve que retirar, perdí el patrocinio, perdí
como la oportunidad de mostrarme también, y todo eso marcó un declive en mi carrera deportiva, digámoslo así, para enfocarme en el estudio y en la labor apostólica que ya había empezado, y en mi vocación dentro del Opus Dei, dentro de la obra. ¿Qué tipo de misión se dedicaba en Opus Dei en ese entonces? ¿Salía al encuentro de las personas o qué tipo más o menos de situación usted estaba, digamos, asignado a hacerlo dentro esta prelatura, ¿no? Exactamente. Fundamentalmente, pues como la vocación es a la santidad en medio del mundo, a través especialmente del trabajo profesional y de esas circunstancias ordinarias de la vida, del estudio, el trabajo, la familia. Entonces, lo más fundamental era pues el apostolado, digámoslo así, personal, que yo podía realizar en mi ámbito estudiantil, también pues, en cierta manera en el deporte. Y había algunas cosas también complementarias de tipo social, ¿no? Por ejemplo, pues, tener encargado de una labor de catequesis con niños en un barrio popular en Bogotá. Y, y bueno, pues otras actividades así complementarias, como de liderazgo. En esa época estaba muy de moda el liderazgo, ¿no? Y entonces organizábamos así clases de liderazgo, y también como estudiaba ingeniería de sistemas, organizábamos clases sobre internet o algo así, y pues así en la casa donde vivía, en el centro cultural donde vivía, pues acudían universitarios, y de esa manera pues también enganchaban un poco con todo el tema espiritual, con el deseo pues también de recibir, además de una formación cultural o académica, recibir también una formación espiritual. Maravilloso, padre. Mire, quisiéramos ir a una pequeña pausa para entrar ya un poquito más a fondo. Así es que, hermanos y hermanas, no se muevan de donde están. Estamos con el padre eh, Pablo Quintero desde Medellín y nos está compartiendo sus experiencias de fe antes que pues llegue a ordenarse como sacerdote. Estamos hablando de deporte. Estamos hablando de estas tres disciplinas, de natación, ciclismo y también el atletismo, ¿no? O sea, es que va a estar muy interesante esta segunda secuencia, hermanos, no se muevan. Estamos en Radio María Spanish con su programa Voces Católicas al Aire. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta en su programa Voces Católicas al Aire y tenemos a nuestro queridísimo padre Pablo Quintero desde Medellín contándonos su historia de fe, sus experiencias. Ya hemos estado conociendo un poco de él y vamos a entrar entonces a los temas más interesantes aún todavía. Pero antes de llegar a lo que es el tema de sacerdocio y todo eso, vamos a entrarle un poquito a lo que es el deporte. Y estábamos aquí en la pequeña pausa, hablando también con nuestro coordinador, que también es atleta, y nos hemos sentido bastante entusiasmados de tenerlo aquí al padre Pablo, y hemos hablado sobre este tema de estos campeonatos que hay a nivel mundial y todo eso. Y se me vino a la mente muchas cosas, padre. A ver, de repente usted nos puede ayudar un poco a desglosar ese tema, ¿no? Que el deporte, de una manera u otra, se puede relacionar también con nuestra vida de fe, el cristianismo. Digamos, en el sentido de que para estar bien en forma y competir en un campeonato, en este caso, por ejemplo, en un triatlón a nivel mundial, tenemos que prepararnos, ¿no? Tenemos que seguir ciertas pautas, cierta disciplina, tenemos que ser perseverantes.
Lo mismo sucedería en nuestro caso, ¿no? Para estar bien, digamos, formados espiritualmente, estar creciendo, estar perseverando en la fe, tenemos que también tener esa cierta preparación. De una manera u otra podemos ligar esos dos aspectos, Padre Pablo, el deporte y también el cristianismo. Así es, y pues a mí siempre me ha dado mucha luz San Pablo, porque San Pablo, mi patrono, pues Oh, decía, escribía en una de sus cartas que los que corren en el estadio corren por un premio, pero ese premio es perecedero. Entonces animaba a los cristianos a correr como ellos, pero con el afán de ganar el premio, que es la corona imperecedera, que es el cielo. Entonces esa es como una manera de ligar, efectivamente, de relacionar el deporte con la fe, con el cristianismo. Y por eso, pues, siempre hacía alusión o con alguna frecuencia, pues, a esas carreras deportivas o en el estadio y a correr, por ejemplo, al final de su vida dice, pues, ya he corrido he ganado la batalla, ¿no? Como he combatido el buen combate, he ganado la batalla, me espera la corona imperecedera. Esas son como sus palabras de despedida en algunas de sus cartas. Entonces a mí siempre eso me ha animado y me ha servido y también porque el deporte, pues en cualquier disciplina, es, un terreno para el ejercicio de las virtudes que son tan importantes en la vida cristiana, de los buenos hábitos. Yo tenía un entrenador de natación que desafortunadamente murió hace 2 años durante la pandemia. Lo atropelló una moto. Él le gustaba mucho la bicicleta, se había retirado ya, estaba en un municipio cercano de Medellín, se llama El Retiro. Ahí se había ido a pasar pues su vida ya de pensionado. Y pues sí, desafortunadamente en una salida pues fue atropellado. Y él tenía frases muy buenas, ¿no? A pesar de que no era pues, muy cercano a la religión, no era pues, muy creyente, pero decía, tibio ni la sopa. O sea, hay que hacer las cosas bien. Y decía, primero personas, luego deportistas. Sí, o sea, insistía mucho en eso, primero personas. Entonces, era como una escuela de virtudes, ¿no? Estar con él y el entrenamiento de natación implicaba mucho, ¿no? Pues fortaleza, nos levantábamos muy temprano para entrenar antes del colegio. El colegio lo empezamos a las 7 de la mañana y ya habíamos entrenado una hora y cuarto. Luego regresábamos del colegio a la 1 de la tarde y a las 4 volvíamos a la piscina de 4 a 6 y eso todos los días. Era impresionante. Entonces, eso, claro, llevaba pues a vivir la fortaleza, la templanza, mm. la prudencia en cierta manera también, la justicia, porque pues, en las relaciones deportivas pues, es muy importante ser justos y la veracidad, en fin, tantas virtudes que son pues, fundamentales para la vida cristiana y para la Padre, vida humana, diría yo. es verdad, sí, y también me trae a la mente de que tal vez en la mayoría de los casos, penosamente, muchos no nos atrae el deporte por muchos factores, ¿no? Tal vez porque nos sentimos como un poco que incapaces, nos sentimos un poco desmotivados y también hay una parte que digamos, sería bueno mencionar que tanto en el deporte como en nuestra fe, para avanzar espiritualmente, necesitamos practicar un poco de mortificación, ¿no? O sea, ese sufrimiento, entre comillas, para poder ver esos resultados, porque a veces nos encontramos en muchos de los casos en que mejor es estar en una zona de confort y no sentirnos que, ¿para qué complicarnos la vida si estamos bien donde estamos? Tanto el deporte como la fe cristiana, creo que se valora ese aspecto, pero se ve en muchos casos que no se da. ¿Y cómo podríamos, padre, en este caso, tratar de, digamos, incentivar, motivar ¿no? a nuestra comunidad que necesitamos, pues, digamos, tener ese ímpetu, como su mamita, ¿no? O sea, de seguir adelante y buscar esos resultados que nos van a beneficiar
tanto espiritualmente como también físicamente. Efectivamente, y eso también se puede leer en las cartas de San Pablo, o sea, mortificar el cuerpo, o sea, golpeo mi cuerpo y lo someto, no vaya a ser que habiendo predicado a otros, vaya a ser yo reprobado. Y el deporte implica mucho eso, es la tolerancia al dolor. Nosotros hablamos mucho en el lenguaje deportivo de esa tolerancia al dolor, que nos acostumbramos, por ejemplo, a grandes sufrimientos. Cuando uno está en una triatlón, una veces piensa, y en el ciclismo también, que me apasiona y me gusta muchísimo, me dice, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo? Porque hay momentos de mucha fatiga. Por ejemplo, el año pasado corrí una prueba que se llama el Ironman 73 en Cartagena, y es una prueba larga y que exige mucho. Además, en Cartagena, Colombia, pues hay mucha humedad, es caliente, y todas las condiciones climáticas y de la prueba misma exigen eso, estar como en un umbral de sufrimiento muy alto. Entonces, claro, pues, no sé, la natación, yo pues era nadador y pues conservo esa condición de natación, pues salí muy bien, pero ya cuando salí de la natación y empecé a dirigirme a la zona de transición, al parque de bicicletas, donde están las bicicletas, pues ya me daban calambres en los gemelos. Estaba deshidratado porque claro, se había nadado en aguas abiertas, en el mar. Claro, es verdad que en unos días anteriores estuve un poco de resfriado y las defensas estaban muy bajitas, pero bueno, ya ahí empezaba a sentir fatiga. Luego en la bicicleta, pues bueno, me sentí más o menos bien en el trayecto de ella, en los primeros 45 kilómetros, porque son 90 kilómetros, en la natación eran 1,9 kilómetros, y ya en el regreso, otra vez, ¿no? Calambres en otra parte de las piernas. Luego me bajé a trotar y bueno, empieza como a intentar ir recuperando algo, pues bebiendo líquido, luego pues a lo mejor algún gel, tratando de comer, pero también son 21 kilómetros, me falta media maratón. Y a los 10 kilómetros, efectivamente, pues ya sentí todo el peso de la fatiga y decía, no puedo más. Me tomé pues ahí un hidratante, tal, y seguí los 11 que me faltaban, como se dice, remando, haciendo lo que podía, dándolo todo. Y como estaba entre los primeros, pues tenía la ilusión de pues, tener un buen puesto y poder ganar un cupo a un mundial, que es el Ironman, da un cupo a un mundial de Ironman, ¿no? Y eso, pues uno tiene presente la meta, pues bueno, me he preparado mucho tiempo y justamente para eso sirve el entrenamiento, para que en esos momentos de tanto sufrimiento, de prueba, pues pueda seguir adelante. No diga, ya, no puedo más, sino pueda seguir adelante, incluso con sufrimiento. Bien, padre. La verdad que es una maravillosa analogía que también podemos aplicarlo en nuestra fe, ¿no? Y así que hay que echarle ganas, hay que practicar también el deporte. Yo creo que el deporte también nos puede ayudar un poco en nuestra vida espiritual. Yo creo que viene de la mano, ¿no? Eh, y padre, bueno, nos hemos alejado un poquito sobre su, digamos, su ministerio. No hemos llegado todavía al punto de cómo llegó a tener ese llamado al Señor, ¿no? Imagino que fue creo que en parte sobre ese acontecimiento que tuvo, en el cual pues no pudo continuar con su actividad atlética y le vino momentos de reflexión. Quizás por ahí fue un punto de partida o tal vez otros acontecimientos, pero nos gustaría que nos explique en qué momento tuvo ese llamado al sacerdocio, padre. Efectivamente, y por eso hice alusión a ello, fue un momento muy importante, porque la verdad no fui yo el que inició la reflexión a partir de ese acontecimiento, sino mi director espiritual en esa época, un sacerdote, ya está, Dios mediante, gozando del cielo. Me dijo, Pablo, reflexiona, ¿no? Piensa si esto no lo quiso Dios por algo. Porque en ese momento yo estaba
como un poco cegado, estaba muy adolorido por lo que había pasado. Y él como que me hizo reflexionar, piensa si Dios no te está pidiendo algo más, ¿no? Algo más en el sentido de, listo, pues ya vivió una vida de entrega a Dios, de compromiso con la vocación cristiana dentro de una institución, el Opus Dei, pero a lo mejor ya como había optado por el celibato, pues a lo mejor Dios quería también algo más, una entrega más generosa. Y justamente a raíz de eso empecé a pensar si Dios me quería para ser sacerdote. Pues sí, manifesté con mi disponibilidad al entonces prelado del Opus Dei y, y sí, pues recibí como esa respuesta también positiva por parte del prelado de seguir fomentando mi disposición al sacerdocio. Ya cuando estaba a puertas de finalizar la carrera universitaria en ingeniería de sistemas, pues recibí esa invitación a viajar a Roma para estudiar allí teología, realizar mis estudios teológicos. Ya durante la carrera había adelantado los estudios filosóficos y nada, pues respondí positivamente, ¿no? A buscar pues las becas que hiciera falta para poder viajar a Roma, ¿no? Una ilusión muy grande. Era el año 1999, se venía el nuevo milenio, estaba pues el gran Papa Juan Pablo II, pues, una ilusión grandísima pues estar en Roma, el Papa, y efectivamente, ¿no? Pues ya llegar allí, las vivencias, experiencias, nuevo año, nuevo milenio. Bueno, me tocó también la muerte del gran Papa San Juan Pablo II y todo eso fue consolidando esa vocación al sacerdocio y pues de mi parte la respuesta siempre fue sí. ¿Cómo tomaron sus familiares esta decisión? Empezando con la mamita, que era la que tenía ese ímpetu, así tal como usted lo describe, eh, y también su papito, ¿no? ¿Cómo fue esa reacción de ellos? Felices, en cierta manera ya lo esperaban, ¿no? Lo esperaban porque tenían esa ilusión de pues, tener un hijo sacerdote, pues en realidad el que más tenía como inclinación al sacerdocio era mi hermano mayor. ¿No? Había sido monaguillo, pues era, digamos así, más alto, mejor presencia, y nada, el Señor se fijó como David, ¿no? Se fijó en el más bajito, en el de menos presencia y en el menor, y nada, pues ellos felices, gracias a Dios, pues pudieron estar en mi ordenación sacerdotal, que fue también en Roma, en el año 2005, justamente pues la muerte de San Juan Pablo II, poco después de la elección de Benedicto XVI, 21 de mayo del año 2005, era el año de la Eucaristía, pues venía desde 2004 a 2005 fue el año de la Eucaristía. Fue una ordenación muy bonita, fuimos ordenados 42, pues ya habíamos sido ordenados diáconos, 42 nuevos sacerdotes de 11 nacionalidades. Estaba solamente yo de Colombia, pero había de Estados Unidos, había de África, había un buen grupo de España, pues era el grupo mayoritario y otros países. Qué bonito, padre, maravilloso. Y padre, ya sacerdote, ordenado sacerdote, eh, sigue practicando el deporte, tiene esa oportunidad, y si no lo tiene, le gustaría de repente implementar todos esos años de experiencias y también cómo haya crecido, ¿no? Durante ese tiempo. ¿Hay una manera que usted está siempre en eso, padre? Si nos explica un poquito sobre eso. Claro, pues en Roma había abandonado antes pues con esa práctica deportiva tan intensa, ¿no? Y en Roma, pues así es Dios, ¿no? Le va regalando uno, pues como esas sorpresas. Pues muchos se enteraron de que yo había practicado el triatlón, con los que vivía en el seminario de la prelatura. Entonces, pues me animaron, ¿no? Otra vez, venga, vamos a salir en bicicleta, vamos a trotar en los veranos que pasaba allí en Europa, cerca de Roma. Pues hacíamos salidas largas, sobre todo en bicicleta. Me aficioné mucho al ciclismo y además pues estaba en Italia, ¿no? Entonces hay gran afición en el ciclismo. Estaba en esa época Pantani, pues ya en sus últimos años,
estaban pues también algunos españoles, bueno, estaba Armstrong, estaban grandes figuras pues del ciclismo, entonces pues yo era muy aficionado al Tour de Francia, al Giro de Italia, en fin. Y entonces, de esos años me aficioné de nuevo, pues sobre todo al ciclismo. Ya a mi regreso a Colombia, seguí un poco pues con el ciclismo, pero también lo hacía compatible con el fútbol, entonces pues también soy más o menos buen futbolista, entonces ya estaba en un colegio, trabajaba como capellán en un colegio, entonces la mayoría del tiempo era jugar fútbol, ¿no? Con los muchachos y involucrarme, y entonces bueno, pues a ellos también les hacía mucha ilusión verme ahí pues con ellos jugando fútbol, entonces dejé un poquito pues más de lado el ciclismo, aunque lo seguía practicando, y el atletismo. La natación sí, cero, cero. Hasta que en un momento dado me encontré con un antiguo entrenador de triatlón, el último que tuve en Bogotá, que era una carrera de triatlón allí que se había organizado. Me encontré con él, le dije Arturo, se llama Arturo, soy Pablo. Entonces, ¿cómo así? Tantos años. Sí, soy sacerdote. No salía ese hombre, ¿cómo sacerdote? Y entonces, bueno, empezamos a hablar. Y decía, bueno, el triatlón, bueno, y empezó Cartagena a organizarse el Ironman de 73 de Cartagena. Bueno, ¿por qué no, no vuelves? Yo no, todavía no, o por lo menos no creo que pueda, en fin, pero voy a volver a nadar. Entonces él me empezó a entrenar de nuevo en la natación un día a la semana, y bueno, poco a poco cambié en cargos, entonces hizo eso, que menos fútbol, un poquito más de ciclismo, un poquito más de natación, y a raíz de un cambio también de ciudad, me fui de Bogotá, donde estuve varios años, me fui a Cali. Allí pues otras personas que me encontré, pues bueno, padre, ¿qué necesita para volver al triatlón? Necesita escribirse, bueno, lo escribimos, necesita nadar, bueno, aquí tiene piscina, necesita todo, y corrí en una prueba que realizan muy cerca de Medellín, en Guatapé, y quedé primero en mi categoría en esa prueba, 44 años, pues claro, sorpresa, ¿viste dónde salió? El sacerdote, salí a recibir el premio vestido de sacerdote, y pues bueno, gran emoción, y desde ahí otra vez me conecté con el triatlón. Antes pues también había corrido algunas carreras de ciclismo, y he conocido a muchos ciclistas, incluso profesionales de aquí de Colombia, algunos de España. Entonces ya todo eso fue como el caldo de cultivo para volver como a esa práctica ya otra vez competitiva del triatlón. Y bueno, sí, corrí Cartagena el año pasado, como les contaba, y vamos a ver, el próximo año, pues por ahí un cupo que tengo a un mundial. Entonces Oh, iba a wow. ir a Estados Unidos este año, no se pudo porque no tenía la cita de la visa, y no se pudo adelantar por problemas aquí en Colombia con la embajada. Entonces, pues me guardaron el cupo, y tengo un cupo mundial que es en Finlandia. No sé si vaya a ir a Finlandia, Wow. pero pues ahí estoy. Yo creo que sí, padre, ¿ah? Vamos a orar por eso también, obviamente. Eso. Eso también es una manera digamos, despertar curiosidad, sobre todo en la juventud, ¿no? Que está contemplando, digamos, seguir una vocación religiosa, por ejemplo, ser sacerdotes, pero tal vez por la imagen que tienen en la mente que un sacerdote es aburrido, o la vida de sacerdote es aburrido, así como los religiosos, pero no necesariamente es así, o sea, es todo lo contrario, es lo más maravilloso que puede haber. Y si es en el tema del deporte, con mucha razón todavía, padre, así es que vamos a ponerle muchas ganas a eso, y Dios mediante lo vamos a ver en Finlandia, y por supuesto también aquí en los Estados Unidos. Y si Bueno, ojalá estoy incluso inscrito como a la Federación de Estados Unidos de Triatlón, porque con motivo del mundial al que iba a asistir, pues parte de esa inscripción era a la federación. Entonces me llegan muchas noticias, ¿no?, de Estados Unidos, de las claro, competencias que hacen, de las promociones. así Entonces, es.
Perfecto, padre. El tiempo se pasó rápido, padre, Mm. pero vamos a hacerlo más corto con unas preguntas así actuales. Lastimosamente, Colombia, tanto mi país como Perú, no pudo asistir al Mundial de Qatar 2022. Ya nos estamos ya preparando para el siguiente Mundial, Dios mediante vamos a estar en mejor forma. Y bueno, ¿cómo está el ambiente en Colombia en estos momentos que se está, digamos, contemplando, celebrando el Mundial de Qatar? Estamos, digamos, apoyando a un equipo de repente por ahí, un equipo sudamericano, padre. Usted, Pues sí, sí, a los suramericanos sin duda sin duda, ¿eh? los sigo, sí, Argentina y Brasil sobre todo. Soy muy fan de Lionel Messi y, Muy y bien. siempre me acuerdo que en los mundiales que veía, yo a veces iba con Argentina y mi papá no entendía eso, pues porque aquí en Colombia vamos muchos por Brasil, o la mayoría de las personas van es por Brasil, no sé, porque la aversión a veces a Argentina. Y entonces yo iba por Argentina, entonces él no entendía y a veces le molestaba un poco. Eh, pero sí, no, es muy bonito. A mí me ayuda, y es algo que he aprendido de San José María, me ayuda como a sobrenaturalizar también esos momentos de ver un partido, por ejemplo, de encomendar y rezar por los países que están jugando. Entonces, ahorita, pues, no sé, ver un partido Polonia-Argentina, pues ayuda mucho a rezar por los países, a rezar por el Papa Francisco, a rezar pues por Polonia, que es un país tan importante en la fe católica, y así, como que uno se va ilusionando y va abriendo ese mundo también. Somos católicos universales y eso nos ayuda mucho, a pesar pues de todas esas noticias también dolorosas acerca del mundial, pues también eso ayuda a rezar por esos países árabes y por todas esas las injusticias que se puedan dar. Pero sin duda no podemos como por esas noticias como aislarnos del evento deportivo que pues, cautiva a mucha gente y que ayuda también a crear lazos de amistad y de universalidad, ¿no? Claro, claro. O sea, una cosa es la parte política, otra cosa la parte futbolística. O sea, no tiene sentido estar mezclando cosas cuando esto es una celebración netamente futbolística que conlleva, obviamente, a la paz, ¿no? Y también a amar, ¿no? Amar al prójimo, y porque ese es el mandato principal en nuestra fe. Así es que, bueno, padre, yo quisiera en este momento le dé un mensaje o nos dé a todos un mensaje, digamos, de lo que se habló sobre respecto de la parte física del deporte y que obviamente que tiene que estar relacionado con la espiritualidad de nuestra fe, ¿no? Eh, pero especialmente a los jóvenes, padres, porque sé que este programa también llega a los jóvenes en especial, y que gustaría que también dirija a ellos unas cuantas palabras en estos minutos que nos queda para, pues, incentivarnos, ¿no? Y de paso también los papás ahí que vamos a tratar de poner nuestra parte, ¿no? Y sin olvidarnos también de que los papás y las personas también que, que creemos que estamos ya un poquito mayorcitos, yo creo que no hay excusa para salir a correr o caminar por lo menos, ¿no, padre? Así es, no, pues primero pensar en que, bueno, no sé si por qué Dios me puso en el triatlón, pero son tres deportes y recuerda mucho la Trinidad, que son tres. Pues a veces me ayuda mucho una persona como a hacer esa referencia. Bueno, ya que es triatlón, acuérdate que está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Yo nunca lo había pensado. Y sí, pues eso es muy importante, que esa actividad física, pues practicarla, porque de cierta manera nos lleva a Dios Ujú. y nos desconecta un poco a veces de los agobios tan a veces terrenos que tenemos, ¿no? Pues por esa circunstancia le damos mucha importancia a un problema, a una situación familiar, a una situación económica. Y el deporte nos ayuda, ¿no? Nos ayuda como a liberar un poquito pues a esas presiones, a
pues desahogarnos en cierta manera, incluso pues a buscar el contacto, ¿no? con la naturaleza y despejarnos un poco, pero también sobre todo pues a encontrar a Dios. Ujú. Y eso, en medio de esas zancadas que vamos corriendo, pues uno puede ir rezando algo, puede ir pidiéndole a Dios algo. También la natación, pues a veces a mí me sirve mucho, pues, estar repitiendo pues alguna pequeña oración que me ayude durante esos ejercicios. Otras veces no me acuerdo de nada y me concentro tanto en el ejercicio, pues, que nada, también a veces Dios permite eso, pues, que haya momentos de mucha concentración, pero siempre con la referencia a Dios. Y también, pues, para los jóvenes pienso que les puede ayudar mucho a desconectarse, ¿no? Desconectarse pues, de las pantallas, desconectarse de las series, pues, bien, para descansar, es pues, bueno ver una serie o a veces, ¿viste? Pues las redes sociales ayudan a interactuar, pero le damos mucho tiempo a eso, ¿no? Eh, el deporte pues, nos brinda la oportunidad primero de pues, desaferrarnos y liberarnos un poco de esas esclavitudes de las pantallas y a crear lazos muy bonitos de amistad. Yo puedo decir aquí que los lazos más fuertes de amistad que tengo los, he, los ha hecho y ha querido Dios que los haga a través del deporte. Mis grandes amigos de natación, pues todavía más o menos nos vemos con alguna frecuencia. He hecho amistad, les decía, con algunos ciclistas, incluso profesionales, colombianos que destacan mucho en Europa y los he ayudado en momentos también difíciles. Ahora con el triatlón de nuevo, pues grandes amistades y algunos me piden pues que el matrimonio, otros me piden que la confesión, la dirección espiritual, entonces también es una oportunidad muy bonita para ellos. Pero a los jóvenes les insisto en eso, como a veces desaferrarse, desligarse del uso de tantos medios de comunicación, de las pantallas, y poder eso, entablar pues esas relaciones distintas en un ámbito tan bonito como es el deporte. Amén. Muchas gracias, padre. Padre, ¿y cómo lo ubicamos en las redes sociales? Posiblemente alguien esté interesado en comunicarse con usted o tal vez seguirlo a usted, ¿no? Porque tengo entendido, he podido observar en su red social, en una de ellas es que tiene reflexiones, me parece que son diarias o no, pero nos gustaría por lo menos que nos eh, dirigiera o que nos conduzca a una de sus redes o todas las redes posibles que tenga para poder estar en sintonía con usted, padre. Por supuesto, sí. Tengo un perfil de Instagram que es @padre Pablo Quintero, pues, en el cual pues, publico algunas cosas de mi vida pues, deportiva o personal y también pues, hago referencia, lógicamente, pues, a reflexiones que hago. Y soy colaborador de un programa en Colombia, en un canal que se llama, local más o menos, se llama City TV, y el programa se llama Bravísimo. Ahí hago una reflexión todos los domingos del Evangelio del domingo o de la fiesta litúrgica el domingo o acerca del tiempo pues, que está viviendo. Y también estoy colaborando con una agrupación que se llama Jóvenes Católicos, @jóvenes católicos es, que bueno, ahí sí publicamos, no soy yo solo, publicamos varios sacerdotes, unas reflexiones diarias, entonces más o menos eso, pero sobre todo pues el perfil personal y me pueden escribir y pedir alguna asesoría, es @padre Pablo Quintero. Muchas gracias, padre Pablo. Le agradezco infinitamente de corazón y también yo sé que toda la audiencia de Radio María está muy, muy contenta de poder haberlo escuchado en estos minutos. Aquí nuestro coordinador también está súper contento y dice que lo va a seguir usted. Ya lo está siguiendo, perdón. Oh. Así que, padre, quisiera que nos dé una bendición, si nos permite tener esta bendición de parte de usted, de nuestro Papá Dios. Por supuesto, les doy como una bendición, como la bendición de viaje, el viaje de la vida, el viaje de seguir pues esos designios que Dios pues va marcándonos en nuestras vidas, que por la intercesión de la bienaventurada Virgen María tengamos un buen viaje, ese viaje de la vida,
que el Señor esté en nuestro camino y sus ángeles nos acompañen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Muchas gracias a ustedes y bueno, hasta otra oportunidad. Muy Hasta bien. otra oportunidad, así es. Bueno, hermanos y hermanas de Radio María, muchas gracias por estar en sintonía de este programa Voces Católicas al Aire. Y si Dios permite, estaremos en la próxima secuencia con otro invitado especial. Hasta entonces.